Oración del día. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nunca creas que si tú eres fiel a Dios, jamás Él te abandonará. Dios no nos abandona, siempre está junto a nosotros. Aún incluso cuando nosotros le hemos fallado al Dios Todopoderoso. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31, que pues diremos a esto: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra nosotros. Cuando tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores a tu lado. No permitas jamás que nadie te confunda diciendo de que estás solo, porque no lo estamos. Dios está con nosotros en todo momento. Busquemos su presencia y daremos cuenta de que vamos a tener las armas necesarias para poder luchar contra el enemigo. El enemigo no puede contra nosotros, porque no estamos solos. Tenemos al mejor Jehová de los ejércitos, el que ha acompañado a grandes como David, Sansón y muchos otros que podemos mencionar. Fueron muchas las batallas que Dios siempre estuvo al lado de los que se mantuvieron fieles a Él. Nosotros somos personas que nos mantenemos fiel al Señor Dios Todopoderoso. Nos mantendremos y seguiremos manteniéndonos fiel, porque si andamos con Dios, nada podrá contra nosotros. Declaramos que el Señor siempre bendice a nuestra familia y bendice a cada uno de los que buscamos fielmente todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso es bueno e importante mantener siempre la calma, porque tendremos siempre la fortaleza de nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Amantísimo Dios que estás en las alturas, gracias por siempre mantenerte a nuestro lado. Gracias por no dejarnos jamás abandonados. Somos nosotros que debemos seguir fielmente buscando de ti. Y mientras sí nos mantendremos, tú nunca te apartarás de nuestras vidas. Tú siempre estarás con nosotros en cada momento. Declaramos que nuestra familia completa, todas serán bendecidas, porque tú siempre estarás con ellos. Tenemos cada día que educarle más para que aprendan a buscar más de tu presencia y para que tú seas siempre el Dios Todopoderoso que todo lo puede. Declaramos, Señor, que tú siempre estarás ahí. Pedimos por los que todavía no te han conocido y que se sienten solos, pero que tú le acompañas, pero ellos no saben identificar ni ver que tú siempre estás. Ha llegado el momento en que ellos aceptan a Jesucristo como su Rey y Salvador, para que también puedan estar y sentirse tranquilo como así nos sentimos nosotros. Gracias, mi Rey. Dios le bendiga. Todo esto lo presentamos en el nombre del único poderoso Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, y el pueblo de Dios dice: amén.